quiero en esta tarde predicarte un sermón que va muy de la mano acerca del temor de Dios, amén. Porque cuando hay temor de Dios, nos apartamos de las tentaciones, nos apartamos del pecado, nos apartamos de hacer lo malo y empezamos a alejarnos de esto que ofende o que daña a Dios, y ofende a Dios y daña a los seres que están a su alrededor, amén. Pero ¿qué pasa cuando llega y de alguna forma el pecado nos vence o nos gana? Amén. ¿Qué debemos de hacer los que somos creyentes, los que somos cristianos, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues muy sencillo, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, amén, es arrepentirnos. Así que yo quiero que por favor tú me acompañes en tu Biblia en esta tarde al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículo 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Amén. Seas bienvenida a la casa de Dios. Aquellos que nos siguen por el canal de YouTube, reciban un cordial saludo a distancia. Amén. Desde aquí, desde la iglesia de Buenavista. Aleluya. Yo quiero en esta tarde compartirte un sermón llamado el arrepentimiento. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Y viene por su iglesia. Así que en la vida de un creyente hay que estar practicando todos los días el arrepentimiento. Pastor, yo practico todos los días las abdominales. Pastor, yo practico todos los días el tomar café por las mañanas. Pastor, yo practico todos los días pararme muy temprano. Y puedes decirme muchas cosas que practicas, pero amén. Lo que debemos de practicar los creyentes, lo que debemos practicar los cristianos es día a día el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La confesión, estar bien con Dios, aquellos que se alejaron, regresar a su camino, siempre. Es importante que nuestro corazón esté bien con el Señor siempre. Y para eso es importante estar arrepentido. Una de las cosas que llegamos a pensar es que el tiempo va a poder cambiar a esa persona. A esa persona que está mal y que está en pecado. Y eso es un error, es una equivocación. Mientras no haya arrepentimiento en el corazón, así pasen los años, esa persona va a seguir siendo la misma. Va a seguir batallando con su pecado y no va a haber un cambio significativo en su vida. Las cosas no se van a arreglar a través del tiempo. Necesitamos tomar una decisión si queremos acercarnos a Dios. Si no haces lo que tienes que hacer delante de Dios, las cosas no van a mejorar. Al contrario, creo que pueden incluso empeorar. Aunque dejes pasar mucho tiempo, el problema no se arregla porque ya pasó todo ese tiempo. Y el arrepentimiento es lo único que hay contra el pecado. Es el método de Dios, la forma de que podemos regresar con el Señor y arreglar esa situación mala con Dios. Hay que tener estándares en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por si alguien que amamos ha hecho algo incorrecto, necesitamos animarlo o animarlos al arrepentimiento, a la confesión. No hay nada de malo en decirle a una persona: lo que estás a punto de hacer está muy mal, o lo que estás haciendo está mal, deja de hacerlo. No tiene nada de malo, al contrario, te puedo decir que está salvando incluso la vida. Cada vez que somos tentados y estamos frente a una situación donde vamos a pecar contra Dios, deberíamos de ser como José, quien al ver de frente a la mujer de Potifar desnuda, levantó la voz diciendo al cielo: ¿cómo voy a hacer este mal tan grande y pecar contra Dios? Y salió corriendo. Así deberíamos de ser todos aquellos, amén, cuando nos enfrentamos al pecado. Pero yo no te vengo a predicar acerca de cómo vencer la tentación en este sermón, sino quiero hablarte de cuando ya pecaste, qué tenemos que hacer cuando ya pecamos, y es arrepentirnos. Quiero hablarte de cuando ya metiste la pata, y no una, las dos. ¿Qué es lo que sigue para un creyente después de esto? Bueno, si pecaste,
vas a tener que arrepentirte, y por eso quiero hablarte acerca del arrepentimiento. Nuestro texto, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos, agacha tu rostro. Vamos a orar, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Trae esa convicción a cada corazón, esa dirección a cada vida, Señor. Teniendo entendido que debemos arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal delante de tus ojos. Usa mi vida únicamente, Señor, como instrumento para predicar tu evangelio en esta tarde. Que haya una presencia de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción a cada persona en este lugar. Te pido, Señor, que tú nos ministres en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es el arrepentimiento? Este indica un cambio de parecer. No nada más es sentirse mal o incómodo por algo que hicimos o dijimos. Es sentir un repudio acerca de lo que se hizo explícitamente del pecado para volver a Dios. Todos primero se sienten mal. El problema es cuando te quedas ahí en solo sentirte mal, porque solo vas a tomar la decisión de alejarte de lo que te recuerda que está mal o lo que hiciste mal. Muchos empiezan por alejarse de las cosas que hacían, no solo porque no les guste hacerlas, es porque esto les recuerda que están mal y ofenden a Dios. Es ahí donde empiezan a sentir un temor en su corazón, como hablamos en el sermón de hoy por la mañana. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron y se escondieron de Dios. Eso nos indica que se estaban ocultando y apartando de quien representa santidad y todo lo opuesto al pecado. Y regularmente la gente actúa de esta manera cuando uno peca. Cuando uno cae en pecado, se siente mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Y si no dices amén es porque no te sientes mal cuando pecas. Así que cuando pecamos nos sentimos mal. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Lo primero que haces es alejarnos o alejarte de Dios. Que quizá no lo planeas, y como Dios es santo, esto te recuerda que tú no estás en santidad porque pecaste. Así que decides apartarte y ocuparte en otras cosas. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo el pueblo de Dios hasta dedicaba tiempo para el arrepentimiento. No solo el arrepentimiento se puede restablecer una relación favorable con Dios, implica no solo sentirse mal, sino actuar de cierta forma. Y la palabra de Dios nos dice que ayunaban, que se ponían ceniza en la cabeza, y esta era una demostración de su estado interior y de cómo se sentían de mal por lo que habían hecho delante de Dios. En Nehemías, en el capítulo 9, en el versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. La razón de esto es que Nehemías había encontrado la palabra de Dios. Los rollos donde se encontraba la palabra de Dios estaban juntos reconstruyendo los muros, y Esdras, el sacerdote de Israel, leyó delante del pueblo la palabra de Dios que había sido encontrada. Y a la hora de escuchar la palabra se sintieron tan mal en su corazón, se dieron cuenta que estaban perdidos por todo lo que habían hecho mal delante de Dios en su vida. Estaban profundamente tristes y arrepentidos. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de las cosas que no están bien en nosotros, y su palabra constricta nuestros corazones. La Biblia tiene ese poder de que cuando tú la lees, trae esa dirección y ese consejo a tu vida. Y cuando estamos mal, nos sentimos peor. Pero eso nos ayuda a poder reconocer que estamos mal. En el Nuevo Testamento, el arrepentimiento por lo general es la tradición de la voz griega enoia, que significa cambio de actitud o cambio de propósito en la vida. Muchos que crecieron en la religión católica relacionaban el arrepentimiento como una penitencia.
Así que ellos, para demostrar su arrepentimiento, tenían que hacer una penitencia. Se lastiman, hacen cosas que les cuesta trabajo, repetían por muchas ocasiones ciertos rezos, dejan de hacer cosas, se juraban por hacer también algunas otras. No había un verdadero cambio de actitud, solo era una actitud en el momento de penitencia y después hacer como que nada pasó. Amén. Así era. Únicamente en el momento entrabas de rodillas a la iglesia y te lastimabas, pero después ya salías y seguías con la vida que llevabas, porque no había un real cambio de actitud en tu corazón. Hacíamos esto porque simplemente nadie te dijo que debemos de tener un cambio de actitud. Si de verdad te estás arrepintiendo o te quieres arrepentir, debe de haber un cambio de propósito y tomar nuevas decisiones. Simplemente las personas hacen una penitencia para demostrar que hicieron algo malo y que buscan que Dios los perdone. Por eso vemos tantas peregrinaciones, por eso vemos tantas mandas, porque eso hace la gente. Ya me partió todo mal todo un año, ahora voy a ir a la basílica y le voy a pedir perdón a la Virgen y la Virgen me va a perdonar y va a pasar como que no pasó nada, ¿verdad? Y otro año más de darle, por ahí dicen en mi pueblo, vuélvale el hacha. ¿Amén? Y con esto quiero entrar a mi segundo punto. Podemos entender el arrepentimiento como un proceso para acercarnos de nuevo a Dios. Cuando uno está en pecado y sientes en el corazón culpa, no puedes acercarte libremente a Dios. Vienes a la iglesia un día como hoy y te sientes incómodo, no te sientes con esa libertad y te aíslas de los demás y comienzas a cuestionar. Sí, a cuestionarte a ti mismo. Quizás es mejor que deje de venir. Estoy siendo hipócrita, quizá debería de no venir ya más a la iglesia, porque sigo siendo el mismo que antes era y parece que Dios no me ha cambiado. Pero déjame decirte que la solución no está en dejar de venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si pecas y le fallas a Dios, tienes que entrar en un proceso para poder acercarte de nuevo a Dios en completa libertad y conviccionarte de que Dios puede cambiar tu vida. Ese proceso se llama ¿qué? Arrepentimiento. Hermanos, el sentirse mal o incómodo no es arrepentimiento. El meterse en una penitencia no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un proceso que inicia justo después de sentirse mal y de sentir remordimiento. Vamos a ver algunos pasos para sentir arrepentimiento. Primer paso, necesitas llegar a la confesión. Necesitas llegar a la confesión, porque si no hay confesión, no comienza. Y el problema es que si no hay confesión, no hay arrepentimiento. Y no puedes sanar tu corazón. Así que el primer paso que debemos seguir es ¿qué? La confesión. Declarar que hemos fallado, declarar que hemos pecado, declarar que nos hemos equivocado y que hemos hecho lo malo. Así que no va a haber un verdadero cambio, una verdadera conversión, si no hay una confesión antes. ¿Cuántas personas no están jugando al cristianismo? ¿Cuántos no juegan a venir a la iglesia y congregarse, pero no hay conversión en sus vidas? Siguen siendo las mismas personas, no hay un cambio en su interior, no hay un cambio en ellos. Solo aparentan un cambio superficial, pero no es interno. Buscan cambiar y ser diferentes, pero no lo están haciendo porque no han entrado en un proceso de arrepentimiento. Y lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Confesar. En 1 de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si no confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces hacemos el llamado al altar, ¿y qué crees? No pasas, te quedas sentado. Y yo me pregunto, ¿no habrá pecado en tu corazón? ¿No habrá pecado en tu vida? Porque aquí dice que si tú no declaras que eres pecador, te estás engañando a ti mismo. Porque no estás confesando que estás haciendo lo malo. A Dios no lo podemos engañar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Te estás engañando a ti mismo.
Yo no tengo por qué pasar al altar, estoy bien. Seguro no hay pecado en tu corazón. Cuando pasamos al altar, ¿qué? Hacemos un acto de confesión. Y ese es el primer paso que tenemos que llevar a cabo para poder entrar en ¿qué? En una actitud de arrepentimiento, en un proceso de arrepentimiento. La mayoría de las personas que no pueden dejar el pecado es porque no hay confesión de sus pecados. No se paran, no se levantan de la silla y no vienen al altar y se humillan delante de Dios para declarar que han hecho lo malo. Quizá esto lo hacen por miedo, por vergüenza, por temor, por cuestiones personales o simplemente porque no quieren y no se les da la gana dejar el pecado. Así de sencillo. Pero tenemos un Dios que nos mira. Tenemos un Dios que nos va a juzgar. Decíamos en la mañana, todos vamos a estar frente a la presencia de Dios en un momento y vamos a ser enjuiciados por lo que hicimos. La buena noticia, hermano, es que tenemos un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos entienden eso? Que si tú vienes y confiesas, Él te dice, yo te voy a ayudar, te voy a limpiar y te voy a restaurar. Algunos otros no confiesan su pecado por orgullo. Piensan que la mayoría son iguales. ¿Qué es más? Son todos unos hipócritas. Como yo, hay varios más en la iglesia. ¿Por qué he de confesar yo mis pecados si hay algunos que están peor que yo? Se llenan de esos pensamientos en su corazón. El problema es que si no hay una confesión completa, es como una infección que hay en nuestro cuerpo. Si se queda parte de esa infección, no nos vamos a poder sanar o curar, porque la infección continúa. Y el problema es que te está matando por dentro y te está matando espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. Muchos buscan quedar bien con las personas, aun cuando esto los lleva al pecado. Y me pregunto, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cuando pecas por quedar bien con los amigos, con las personas? ¿Por qué lo haces? Esta vida se va tan rápido. No nos llevamos nada. Y con quien tenemos que quedar bien es con Dios, no con los cuates. No se trata de quedar bien con los amigos, con la familia, con los conocidos, con los compañeros de trabajo. Se trata de quedar bien con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero entrar a otro punto. Debemos de buscar la restitución del daño. Cuando pecamos, dañamos a alguien. ¿Cuántos entienden eso? Porque lo hacemos contra de alguien o quizá ofendimos a alguien. Dice en el texto de Lucas, capítulo 19, versículo 8 y 9, dice así, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La actitud de alguien que entra en un proceso de arrepentimiento, primeramente es confesar, pero después inmediatamente tratar de restituir el daño. No nada más es decir que te sientes mal y pedir disculpas por lo que hiciste. Necesitas restaurar lo malo que hiciste. Esto es algo correcto. Ver la manera dentro de lo posible de arreglar ese daño que ocasionaste. Amén. Quizá rompí algo. Bueno, pues voy y lo compro y lo restauro de la manera de lo posible. ¿Cuántos entienden eso? Y no nada más decir: ay, perdón, discúlpame. Restituir el daño es parte de un proceso de sanidad interior, de sanidad espiritual, de poder regresar a Dios libremente. Cuando haces eso, dejan de culparte o señalarte por el mal que cometiste. Porque el daño fue restituido, o se está restituyendo el daño, y esto te da credibilidad. Amén. Dicen: esta persona sí está arrepentida. Estoy viendo que está tratando de restaurar lo mal que hizo. Y ahí empieza a haber otra vez credibilidad en esa vida. Cuando hacemos algo incorrecto en la iglesia, nos aplican disciplina. Y lo hacen precisamente para recuperar la credibilidad entre la congregación y para volver a servir a Dios otra vez con libertad delante de las personas. Un paso más de un verdadero arrepentimiento es darle la espalda al pecado.
apartarte de los lugares que representan un riesgo, apartarte de las tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento es el medio por el cual sacamos todo lo que envenena nuestro sistema y lo pone en un lugar seguro. Una de las cosas que hice cuando decidí ponerme en serio con Dios fue dejar de ver al grupo de amigos con los que normalmente tomaba y me desvelaba, trasnochaba. Porque si no lo hacía, sabía que tarde o temprano regresaría a lo mismo. No es simplemente sentirte bien viniendo a la iglesia, es tomar decisiones de cómo vivimos todos los días. Apartarnos de esa gente que está siendo nociva para nuestra salud espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento te va a ayudar a darle la espalda al pecado. ¿Y sabes qué pasa cuando lo haces? Empiezas a mirar hacia Dios, porque Él se mantiene en un sentido completamente opuesto al pecado. Cuando das la espalda al pecado, entonces estás viendo a Dios de frente. Por último, debemos de ver el pecado como Dios lo hace. Esto es muy importante porque si no lo ves como algo que te va a destruir, puedes estar en alguna manera abriendo puertas para caer en él. Podemos limpiarnos, para poder limpiarnos, Dios del pecado tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en esta tierra. Al Señor no le gusta que pequemos, porque Él ya ofreció el sacrificio a su único Hijo para redimir a la humanidad del pecado. Entonces, ¿crees que le agrade que lo estés desobedeciendo? Siendo que su Hijo murió por ti y por mí. Creo que no, ¿verdad? ¿Es entendido que no? El pecado nos destruye y eventualmente nos mata porque no somos amigos del pecado. Escúchame bien, no eres amigo del diablo. Este tarde o temprano te va a destruir. ¿Cuántos entienden eso? Ay, yo lo dejo cuando quiera. Qué mentira tan grande decimos para justificar nuestro pecado. No podemos. No tengo bajo control. Mentira. El diablo te tiene bajo control. Si no aprendemos a ver todo el daño que causa el pecado y el mal que nos provoca, no te atreves a mirarlo como Dios lo hace. Te puede volver a alcanzar. Por eso Dios nos dice en su palabra: mira que estés firme y que no caigas, porque el pecado no está jugando con nosotros. El diablo no juega, no juega. El diablo te quiere destruir y te quiere destruir totalmente. En el Salmo 119, en el versículo 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Salmo 97, 10, los que amáis a Jehová aborrecen el mal. Dios aborrece el pecado. Este nos destruye y mata. Cuando podemos entender esto, vamos a poder entrar en una posición en la que ya no vamos a querer volver a pecar más. Nos vamos a alejar tanto del pecado que ya no queremos volver a pecar más. He sido en muchas ocasiones invitado de nueva cuenta a reunirme con esas amistades que tenía yo en el mundo hace años. Y me insisten y me han dicho: hey, ¿por qué no vienes? No, yo ahí no me voy a sentir ni bien, ni quiero regresar a lo que tenía yo antes. Algunos otros incluso ya no me invitan porque saben que soy pastor. Saben que estoy predicando la palabra de Dios. Así que cuando nosotros aborrecemos el pecado y lo vemos mal, nos vamos a alejar de tal manera en que ya no vamos a querer pecar más. Y con eso quiero entrar en el tercer punto: los frutos del arrepentimiento. Vamos a ver 5 frutos que podemos obtener del arrepentimiento. El primer fruto es una renovación del espíritu y del corazón. El arrepentimiento demanda una renovación profunda y completa de nuestro espíritu y corazón. No nada más es sentirse mal por un cierto momento, un cierto tiempo, unos cuantos días. Debemos confesar lo que hicimos y después darle la espalda al pecado, y también necesitamos mirar el pecado como Dios lo ve. Y esto es una profunda renovación de nuestro espíritu y de nuestro corazón. ¿Cómo ve Dios el pecado? Lo aborrece, lo odia.
Una renovación completa y total. Esto implica a un hombre o una mujer que pueda verse que está siendo convertida y transformada, que está dando esos pasos que lo llevan a ser una nueva persona, no fingiendo, no actuando, sino verdaderamente una nueva persona, porque está recibiendo un cambio total en su espíritu y en su corazón. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18 versículo 31 dice nuestra Biblia: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esto es posible como una consecuencia de una redención. Cuando le damos la espalda al pecado, solo aquellos que entran en ese proceso de arrepentimiento es rescatado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser rescatado por Dios? Tienes que entrar en ese proceso de arrepentimiento. Estamos hablando de una redención divina. Estamos hablando de un Dios que murió por nosotros y nos compró por un precio alto. La vida de Jesús. Su vida fue la paga por nuestros pecados y derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Isaías 44:22 dice la palabra de Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Juan el Bautista le habla al pueblo acerca del arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús mismo predicó acerca del arrepentimiento, acerca de una entrega total. Y esto nos lleva al segundo fruto: el camino hacia el bautismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que volvamos a leer todos juntos este texto, porque vamos a tener bautizos. ¿Cuántos saben eso? Dice así, Hechos 2:38. Subráyalo en tu Biblia. ¿Por qué te has de bautizar? ¿Por qué vas a bautizarte? Pedro les 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo, iglesia, es el nuevo pacto con Dios. El próximo 13 de marzo, hombres y mujeres de esta iglesia van a recibir esa bendición de entrar por la puerta hacia el pueblo de Dios, por ser bautizados en agua. Después el bautismo será por la llenura del Espíritu Santo. Algunos piensan que pueden tener la llenura del Espíritu Santo sin antes bautizarse en agua. Aquí no lo dice Dios así. Dice que lleva ¿qué? Un orden. Primero el bautizo en agua y después ¿qué? El bautizo en el Espíritu Santo de Dios. El día de Pentecostés, como tú sabes, fue cuando los apóstoles se encontraban reunidos y el Espíritu Santo entró como un fuerte viento y se colocaron sobre sus cabezas como llamas de fuego. Después de esto, el cristianismo comenzó a predicarse por toda la tierra. Otro fruto, o el tercer fruto del arrepentimiento, es aquel que nos compromete con Dios. Es aquel que nos compromete con Dios. ¿Cuántos aquí pueden decir que le pertenecen a Dios? Amén. Necesitamos hacer un compromiso con Dios porque le pertenecemos. Por lo tanto, haces lo que Dios te dice y no lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de dirección y no es un Dios que te deje como chivo loco hacer lo que tú quieras. Dios te da dirección y para eso nos dejó ¿qué? La Biblia, su palabra. Así que debemos entender que somos propiedad de Dios y esta es una salvaguarda porque te pone en un lugar donde las conexiones te rodean para cuidarte, para llegar a un destino glorioso en Cristo Jesús. Tener la mano de Dios en tu vida, cuidándote y guardándote todo el tiempo.
Le pertenecemos a Dios por adopción, por decisión, porque decidimos entregarnos a Cristo a través de este proceso de arrepentimiento. Es por eso que Jesucristo dijo: arrepentíos, que el reino de Dios está cercano. Amén. El cuarto fruto es que nos ayuda a la fe. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquella persona que se arrepiente, que se entrega, comienza a experimentar fe. Empieza a creer en todo lo que Dios dice en su palabra y a creer que eso que Dios dijo es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Recuerda que tiene más de 3,000 promesas, la Biblia, que están dadas para tu vida. Pero tenemos que tener fe para creer en cada una de ellas. La fe te va a ayudar a tener la certeza de que hay un Dios que cumple sus promesas, que te procura para después prosperarte y bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? El último fruto es el que el arrepentimiento te ayuda a recibir el perdón y a vencer la condenación. Hablamos al principio de ser restituidos, de regresar a servir libremente a Dios. Conocemos que el pecado nos apartó y nos separó de las cosas de Dios y nos hacía sentir incómodos y que no se podía, que no éramos dignos quizá de presentarnos delante de Dios cuando reconocemos que la casa de Dios habita Él. Pero la redención que viene por medio del arrepentimiento nos permite llegar a este fruto, que es sentirnos perdonados. No sentir más sobre nosotros la condenación del pecado. Eso lo permite el diablo, que tú sientas para creer que no eres digno de acercarte a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que estamos arrepentidos, entramos en esa actitud en nuestros corazones, podemos acercarnos a Dios libremente y servirle. ¿Cuántos entienden eso? El arrepentimiento nos acerca a Dios para poder ser restituidos de una forma poderosa y gloriosa. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47, la palabra de Dios nos dice en la Biblia: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El perdón es el medio que mantiene limpia nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, sin impurezas, sin ganas de regresar a la maldad. Eso es lo que nos hace el arrepentimiento, llenarnos de esa esperanza de que Dios está en nuestras vidas. El arrepentimiento no puede remover los efectos del pecado humano. El arrepentimiento tiene que ver con la restitución de Dios hacia tu vida. Pero los efectos del pecado que cometamos va a tener consecuencias. Lo hablábamos en las mañanas. Va a tener consecuencias. Tú puedes restituirte delante de Dios, que Dios te vuelva a levantar y usar, pero lo que tú cometiste va a tener una consecuencia. No sé cuánto tiempo pase, pero siempre el pecado trae consecuencia a la vida de aquel que lo practica. Hermanos, el pecado siempre trae consecuencias, pero si te arrepientes, Dios puede restituirte nuevamente y te puede llevar a un nuevo comienzo, a una nueva oportunidad. Es un regreso a servir a Dios y estar en su presencia con toda libertad, y se basa en una obra redentora, o en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que su sacrificio nos ha dado la libertad de acercarnos a Dios. Quiero terminar con esto. Arrepentimiento es un cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Involucra un alejamiento sincero del pecado para servirle a Dios, e incluye tristeza por el pecado cometido y su confesión, cuando fuera posible también su restitución. Arrepiéntete y entrégate al Señor, porque Él tiene algo muy hermoso y promesas muy grandes para tu vida.
practiquemos el arrepentimiento todos los días. Quiero que agaches tu rostro, que cierres tus ojos en esta noche. Invencible.